Muy buenas noches para todos los hermanos y amigos de la Iglesia Alianza en Aguachica. Hoy nuevamente tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios a través de estos medios que el Señor ha permitido, y en esta noche vamos a continuar con la serie de enseñanzas de la fe. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios acerca de la fe. Ya hemos visto algunas características de la fe y hoy vamos a hablar de esa fe viva, de esa fe de Noé, que fue una fe expectante. Le invito a que tome su Biblia, si la tiene allí en su mano, tome su Biblia y juntos vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a leer hoy nuestro versículo clave donde se nos habla que la fe de Noé fue una fe expectante. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 7, que es el texto clave en el cual vamos a meditar, en el cual vamos a reflexionar en esa noche. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ese es el versículo, mi hermano, mi amigo, que vamos a meditar en esta noche, para aprender que la fe es esperar con certeza en la palabra de Dios. La fe es creer en lo que dice la palabra de Dios y esperar en ella. Por eso vamos a leer aquí nuestra introducción. Si tiene a la mano allí su camino, su guía, el material con el cual puede estudiar la palabra de Dios. Dice así en nuestra introducción, dice: Noé, uno de los más grandes predicadores antediluvianos, salvó su familia por creer la palabra de Dios. Su fe se manifiesta con características especiales, nunca antes vistas y que todavía asombran al mundo. Por eso, mi hermano y amigo, la fe es esperar con certeza en la palabra de Dios. Si usted cree en la palabra de Dios, usted es un hombre de fe. Si no cree en la palabra de Dios, el propósito con esa reflexión, con esa meditación, con ese estudio de la palabra de Dios, es que usted aprenda que la fe es creer en lo que la palabra de Dios dice, es creerle a Dios. En esos tiempos que estamos pasando, tiempos difíciles, necesitamos una palabra de aliento, necesitamos tener fe, pero la fe se puede lograr cuando usted cree en lo que dice la palabra de Dios. Por eso en esta noche vamos a reflexionar acerca de Noé, de esa fe de Noé, que fue una fe que estaba esperando, creyendo en lo que Dios le había prometido. El versículo 7 inicia diciendo que Noé por la fe preparó el arca. Dice el versículo 7 en la parte inicial: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Qué aconteció? Como usted bien conoce, algunos han leído, y si no, lo invito a que vaya y estudie, lea la palabra de Dios también. Claro que más adelante la puede leer en Génesis capítulo 6, donde se narra la historia que la humanidad se había desviado, la humanidad se había alejado de Dios, y Dios un día decidió juzgar a la humanidad, pero también dice que había un hombre el cual Dios tuvo misericordia de él, y ese fue Noé. ¿Qué sucedió? Noé, este hombre, escuchó el mensaje de Dios, escuchó la palabra de Dios y escuchó que Dios le decía: prepara un arca. Le dio las medidas, le dio todo lo que debía hacer y le dijo cómo debían ser las cosas. Pero ¿qué sucedió? Este hombre, Noé, no dejó pasar la palabra de Dios, sino que cuando la palabra de Dios le advirtió acerca de lo que venía, dice que Noé obedeció la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Dice que preparó el arca con temor. O sea, Noé vio el problema, Noé vio las cosas como Dios las ve. Noé sintió temor ante la palabra de Dios, y eso es lo que es fe. Fe es, mi hermano, mi amigo, cuando usted lee la palabra de Dios y cuando usted se confronta, cuando usted tiene allí en la palabra de Dios algo que le muestra
el problema y usted obedece la palabra de Dios, usted es un hombre, una mujer, un joven de fe. Eso es lo que es la fe. La fe es creer en lo que la palabra de Dios dice. Y dice que Noé vio el problema como Dios lo veía y tuvo temor de esa palabra de Dios y dice que preparó el arca. Pero fíjese en algo que el mismo versículo 11 sigue diciendo algo muy importante. Dice que Noé preparó el arca en que su casa se salvase. Por la fe de Noé, Noé fue el instrumento para salvar a su familia. Noé fue el instrumento para que la familia tuviera una esperanza y fuese salva. Eso es lo que dice la palabra de Dios allí en Hechos capítulo 16, cuando el apóstol Pablo le predica el evangelio al carcelero de Filipo, le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No está hablando de una salvación grupal. Lo que está diciendo allí es que si él cree, él va a ser el instrumento para predicar la palabra de Dios a su familia. Y eso es lo que necesitamos hoy recordar en esos tiempos tan difíciles, mi hermano. La fe es que usted crea, que en ese tiempo usted obedezca a la palabra de Dios, porque usted, mi hermano, mi hermana, joven, usted puede ser el instrumento para ayudar a su familia. Usted puede ser el instrumento para que su familia conozca de Dios. Por eso, la fe verdadera de Noé resultó en la salvación de toda la familia. Nosotros siempre hemos insistido, hemos llamado que una persona puede ser el instrumento para salvar una familia. Y no sabemos, de pronto sea usted que me está viendo en esta noche, que me está escuchando, usted es el instrumento en este momento para ayudar a su familia, para darle una palabra de ánimo, para compartir el evangelio, para llevar una palabra que dé tranquilidad y paz en estos momentos difíciles. Por eso la fe verdadera de Noé resultó en la salvación de toda su familia. Ya vimos que Noé por la fe preparó el arca, pero también nos dice acerca de Noé, de esta fe viva, de esta fe expectante, de esta fe que es creer en la palabra de Dios, que Noé por la fe condenó al mundo. Dice el verso 7 allí: por esa fe condenó al mundo. Recordemos que Noé vivía en un tiempo donde las personas estaban dando rienda suelta a su egoísmo, a su yo. Pensaban que no necesitaban de Dios, pensaban que no necesitaban escuchar el mensaje divino, la orientación divina. Pensaban que Dios no estaba actuando y Dios le mostró al mundo que sí había que obedecer. Y lo hizo a través de la fe de un hombre llamado Noé. Lo hizo mostrándole al mundo que sí habían personas que podían obedecer al mensaje de Dios. Por eso dice el versículo 11, y por esa fe, ¿por cuál fe? Por la fe de Noé de escuchar la palabra de Dios. Y es lo mismo que hoy está sucediendo, mi hermano y amigo que me está escuchando en este momento. Dios está hablando, Dios está enviando un mensaje, la palabra de Dios se está mostrando, los cielos cuentan la gloria de Dios. El universo, todas las cosas muestran que hay un Dios creador y las personas no están creyendo. Pero gracias al Señor, porque usted y yo podemos creer en la palabra de Dios y por la fe nuestra podemos decirle a las personas que sí se necesita creer en Dios. Y hoy más que nunca necesitamos creer en Dios. Hoy necesitamos decirle a nuestra familia que la única esperanza que hay para esta humanidad es conocer a Cristo como Salvador, conocer al que puede salvar nuestra alma, porque estas cosas que están sucediendo nos muestran que el hombre no tiene control de las cosas, el hombre no tiene el control de la salud, no tiene el control de la economía, no tiene el control de nada, porque fíjese que hace 4 meses vivíamos en un control total de la humanidad por el hombre, pero hoy el hombre no sabe qué hacer y necesitamos reafirmar nuestra fe y mostrarle al mundo que nosotros creemos en el que tiene el control. Y esa fe que nosotros tengamos en estos momentos
es la que le va a mostrar al mundo y le va a decir al mundo que el hombre no tiene control, como Noé le dijo a la humanidad, condenó a la humanidad por creer en la palabra de Dios. Hoy nosotros necesitamos también mostrarle a la gente que podemos creer en Cristo y también que podemos seguirle a Él. No quisiéramos decir que por la fe nuestra condenamos al mundo, pero es lo que sucede. Pero necesitamos creer en la palabra de Dios. La fe verdadera de Noé es un testimonio contra el mundo incrédulo. Su fe, mi hermano, mi hermana, la manera como usted obedezca la palabra de Dios, es lo que le va a mostrar al mundo que el mundo necesita de Dios. Hay gente que dice hoy, ustedes los evangélicos no creen en Dios. Sí, nosotros creemos en Dios. Y el creer en Dios indica que obedecemos las autoridades. Si usted, mi hermana, mi hermano, joven, amigo que me ve, es una persona que le cree a Dios, debe obedecer lo que nuestros gobernantes han dispuesto para que usted sea una persona de fe. Y ya para terminar, la tercera parte de este versículo dice que Noé por la fe fue hecho heredero, dice el verso 7 al final. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue hecho heredero quiere decir que Noé participó de algo que él no había trabajado, que él no había construido, algo en lo que él no había sido partícipe, pero Dios, por haber creído, lo hace partícipe de cosas grandes, de cosas enormes. ¿Qué son esas cosas? El versículo 7 lo dice. Por esa fe obtuvo la justicia de Dios. La justicia de Dios se refiere a que Noé fue declarado justo, limpio. Noé fue declarado delante de Dios una persona que no tenía nada que pagar a Dios, pero fue por creerle a Dios, fue salvado, obtuvo la salvación por esa fe. Y esa justicia no viene por obras, esa justicia no viene por bienes materiales, dice que esa justicia viene por creerle a Dios. Y hoy nosotros seguimos siendo conocedores de esa palabra. Hoy nosotros somos herederos de la justicia divina porque hemos creído en el Evangelio de Cristo, hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador, nos hemos apropiado de la obra de Cristo. Y eso es lo que hoy nos hace herederos de la justicia de Dios. Tenemos la justificación, tenemos la santificación y tendremos también la glorificación cuando estemos delante del Señor. Esas cosas las obtuvo Noé y esas cosas son las que hoy nosotros necesitamos salir a predicar. Que una persona puede ser hecho heredero de la justicia divina si cree en la palabra de Dios, si cree en el mensaje de Dios. Por eso la justificación es para aquellos que creen de verdad en la obra de Dios. Noé fue un hombre que le creyó a la palabra de Dios. Noé fue un hombre que obedeció a la palabra de Dios, que hizo lo que la palabra de Dios le decía o le dijo, y fue hecho heredero de la justicia de Dios. Por eso los distintivos sobresalientes de la fe de Noé fueron la obediencia, su enorme paciencia y un gran propósito. Termino diciendo que la fe es esperar con certeza en la palabra de Dios. La fe es creer en la palabra de Dios. La fe es obedecer a la palabra de Dios. Esa es la fe viva. Esa es la fe expectante. Esa es la fe que me permite a mí vivir esperando algo que Dios me ha prometido. El creer en la palabra de Dios. En estos tiempos, mi hermano, yo lo animo que usted lea la palabra de Dios. Que usted recuerde lo que el Señor dice desde el Antiguo Testamento, que Él estará con nosotros todos los días, así como le dijo a Josué, que no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo, así como el Señor le dijo a los discípulos que estaría con ellos hasta el fin del mundo, así estará con nosotros. Hermanos, terminamos diciendo que la fe es esperar en
con certeza en la palabra de Dios. La fe es creer en la palabra de Dios, la fe es obedecer a la palabra de Dios. Entonces esperamos que en esta noche hayamos recordado eso tan importante. Si usted es un hombre o una mujer que cree en la palabra de Dios, usted es un hombre de fe. Pero si usted no cree, no cree en la que la palabra de Dios dice totalmente, lo invitamos a que siga leyendo la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Le seguimos animando a todos los hermanos a que esta semana saquen un tiempo. Vamos a tener suficiente tiempo a partir del miércoles para reunirnos con nuestra familia, para leer la palabra de Dios, para meditar, para orar al Señor. Entonces queremos que en esta semana usted crezca y se desarrolle en este hábito de la devoción a Dios, de creer en lo que la palabra de Dios le dice. Que tengan una feliz noche, que el Señor les siga bendiciendo y vamos a terminar orando por cada uno de los hermanos. También vamos a terminar orando por nuestras autoridades para que Dios les dé la sabiduría para hacer las cosas que se necesitan hacer. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche damos gracias por estas oportunidades donde podemos meditar en tu palabra juntos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos aviva en estos momentos difíciles. Ella es nuestro consuelo, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Por eso damos gracias por esta oportunidad y oramos por cada hermano y hermana allí en el lugar donde se encuentran, para que tú los sigas animando, motivando, para que este sea un tiempo de crecimiento, de desarrollo en la vida espiritual, para que sea un tiempo para compartir el Evangelio, para hablar de Cristo, para llevar a las personas a que conozcan al Salvador del alma, que es lo más importante. Padre, oramos por nuestras autoridades, en especial por nuestro presidente, por las personas que le acompañan, para que tú cada día le llenes de gracia, que ellos puedan tomar en cuenta tu palabra, que puedan recibir la sabiduría de parte tuya, Señor, que te tomen en cuenta para que así puedan gobernar este pueblo y tomar las decisiones correctas. Gracias, Señor, te damos en esta noche por esta oportunidad y en tus manos encomendamos todo. En Cristo Jesús. Amén y amén.